En Negocio en Telemedellín, mi saludo y bienvenidas para Santiago Ríos, el gerente de Mil Palabras. Lo hemos invitado para hablar sobre los podcasts, el uso del audio en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, que además empieza a imponer fuertemente. Santiago, como siempre, bienvenido a nuestro programa, usted de la casa además. Juan Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación, encantado de estar en Negocios en Telemedellín. Bueno, vamos a hablar sobre los podcasts, que de hecho pues uno ve que hace varios años existen en el mercado, pero así como de manera muy tímida, con poca fuerza, pero vemos hay un despertar de ese formato de audio dentro del mundo de los negocios. Claro, hay que entender, cuando salió el podcast, digamos que irrumpió con mucha fuerza y muchos creyeron que mejor dicho, que esa fuerza iba a imponer y a barrer con la red, pero coincidió con la llegada del video, de las plataformas como YouTube, donde popularizaron el tema del video, pero el podcast se quedó con un nicho especial y hay que entenderlo porque, digamos, no es el gran cuento como por decir un Facebook, un Twitter o un YouTube, pero es una herramienta muy importante para la comunicación, ya bien sea comunicaciones de mercadeo en Internet o comunicación corporativa al interior de las empresas. Santiago, si yo me quiero comunicar con mis empleados, para dar un ejemplo ahí de endomarketing, hay algo que yo les quiero contar referente a la filosofía de la empresa y a nuestra estrategia corporativa para este año, ¿por qué no hacerlo en video y por qué hacerlo, por ejemplo, en audio? El audio tiene unas ventajas naturales, el podcast tiene unas ventajas naturales sobre el video. Vamos a empezar rápidamente cuáles pueden ser. Primera, permite que la gente haga otras tareas al mismo tiempo. Entonces, eventualmente la gente está chequeando sus correos electrónicos en la oficina y mientras tanto tiene el noticiero de la empresa, los hechos más relevantes de la empresa. Dos, hay una sobrecomunicación en todo nuestro entorno laboral, entorno familiar, en la calle estamos sobrecomunicados. Y en las empresas también en la intranet producen mucha información. El podcast lo que hace es dar un sentido de resumen muy corto, uno puede hablar de 4 o 5 minutos donde le cuente rápidamente qué está pasando con la empresa. Si usted está directamente afectado por algo, por una noticia de esas, pues va y la busca en intranet o consulta con la persona encargada, sí. Pero el podcast da ese resumen. Una tercera consideración es que como es de muy fácil producción, es más económico que por ejemplo hacer un video. Hacer un video bien hecho tiene mucho más costos que hacer un contenido de audio bien hecho. Hacer más contenido te permite segmentar, Juan, entonces eventualmente dices, vamos a hacer un podcast únicamente para la fuerza de ventas, donde le contemos a la gente cuáles son los nuevos productos, promociones, lanzamientos, cómo se maneja una objeción de ventas, y hay un podcast específico para fuerza de ventas, pero hay otro para personas, para un proceso de inducción, para gente, claro, que está ingresando a la empresa, es decir, se pueden crear contenidos segmentados de acuerdo con la necesidad de cada usuario. Usted dice, es muy fácil de producir, ¿qué necesita una empresa para producir un podcast? Bueno, hay dos caminos definitivamente. Hay unas empresas que subcontratan la producción de podcast, básicamente porque en comunicaciones pues tienen muchos compromisos y obviamente están más encargados de todo el tema gerencial estratégico del área de comunicaciones. Esa es de las cosas que puede hacer la empresa, Mil Palabras, donde trabajo yo actualmente, y es ayudarlos con la producción de esos podcasts. Pero las empresas también lo pueden hacer internamente. ¿Qué se necesita? Primero, un software de edición de audio, que hay unos muy económicos y otros que son gratuitos en el mercado, un Audacity por ejemplo. Tener un micrófono digital, un grabador digital en el mercado que están entre los $100 y $200 de muy buen precio, con calidad de radio, o sea que suena perfecto. Y hacer una inversión en recursos, en cortinas musicales, que cada vez son mucho más económicas, y la idea es no robar cortinas ni coger canciones. Tiene que ser muy legal. Tiene que ser muy legal. Por un lado la legalidad, por el otro lado, si tú por ejemplo haces una cortina, una presentación con una canción conocida, pues la gente le va a dar más importancia a la canción, que es un éxito, que al programa y al contenido. O sea, digamos que son los tres grandes recursos que hay que conseguir, y bueno, y lo demás es conceptualizar y tener las ideas para la generación del contenido. Santiago, ejemplos de empresas colombianas que estén haciendo muy bien la tarea de incorporar estos audios pues para diversos fines. Bueno, tengo que mencionar las empresas que trabajan con Mil Palabras. Bueno, nosotros hacemos 2 podcasts para Bancolombia. Uno de ellos va en internet, es de comunicación de mercadeo,
Porque Bancolombia se ha dado cuenta que hay una gran brecha en el tema de ahorro en el país, y el problema no únicamente es económico, sino de cultura. Es decir, hay mucha gente que todavía tiene la plata bajo el colchón o con empresas de regular reputación. Entonces lo que hacen es fomentar una cultura del ahorro en un podcast que se llama Creciendo Juntos, que es de Fiduciaria Bancolombia, y básicamente es un magazine financiero para gente que no es experta en finanzas. Hay otro podcast que hacemos para el Grupo Bancolombia, es un noticiero semanal que se llama Bancolombia en 5 minutos, y le contamos en 5 minutos a todos los colaboradores en todas las oficinas que están en Centroamérica, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, de qué es lo que está pasando con el grupo. Es un noticiero general que cuenta las informaciones más importantes y está contando temas interesantes que están pasando dentro de la organización. Hicimos un podcast alguna vez para una empresa como Isagen, y básicamente el formato que utilizamos fue muy interesante, no fue un noticiero. Hay un problema en Isagen y en unas empresas que se llama el modelo de continuidad del negocio. ¿Qué pasa si una central de energía deja de funcionar? Claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el modelo de continuidad? Y ese tema lo han manejado casi siempre los ingenieros, y con todo respeto por los ingenieros que no están viendo, los ingenieros a veces son más densos, más pesados para contar las historias. Entonces recurrieron a 1000 palabras, y lo que creamos fue una radionovela de 8 capítulos, donde había situaciones, actores, música, y era un tono muy divertido. O sea, un tema serio lo convertimos en algo divertido. Claro. O sea, no era una cosa para morirse de la risa como Suso, por ejemplo, pero sí es una cosa que te arrancaba una sonrisa, que la gente decía, bueno, yo me divertí con esto, cuando hay historia y recordación, y al final hay un mensaje de modelo de continuidad. Y otro ejemplo que te puedo poner muy similar es el caso, trabajamos con Petrobras en una serie de documentales en audio sobre los riesgos de no tener ciertas precauciones cuando los obreros iban a trabajar a los pozos petroleros. Voy a seguir aquí, Juan, con algo, porque algunas de las objeciones iniciales que le ponen a uno con el podcast es, no todo el mundo tiene computador, o sea, mis colaboradores no todos están conectados a un equipo todo el tiempo. Bueno, ahí lo importante es el contenido. En el caso de Petrobras, a estos obreros, a estos trabajadores, el podcast se le ponía en los camerinos. Claro. Antes de empezar la jornada y cuando se estaban volviendo a cambiar cuando terminaba la jornada. O sea, es de encontrar el modelo. Y conozco empresas, por ejemplo, Noel es una, que no es cliente nuestro, pero la hace en un bus, en una ruta. Y ahí está el contenido. Es de encontrar el medio adecuado donde los colaboradores puedan ser impactados por un mensaje. Hay una debilidad muy grande que yo le doy al podcast, al audio, y es que cuando hay un video, digamos que yo estoy viendo la otra persona, su gestualidad, y hay una recordación mucho más alta. Aquí me imagino que cuando yo estoy grabando el podcast, debo compensar eso de alguna manera, con la entonación, con un mensaje altamente impactante, Santiago. Yo creería, en beneficio de los medios, no hablar de desventajas del audio. Yo creo que es más hablar de las características distintas. Es decir, por ejemplo, un contenido para explicar cómo se usa un producto complejo, cómo se usa una nueva pieza de software, por ejemplo, en una compañía de tecnología, obviamente es mucho más amigable y más efectivo el video, ¿cierto? El video también legitima mucho a las personas, o sea, los personajes que hablan en televisión o que salen en video terminan legitimando más que un podcast. Pero un podcast te permite otras cosas, te permite una información rápida y resumida, te permite generar historias en la mente que de otra manera no las puedes construir en video, o tendrías que llamar a un director de cine para que te haga, por ejemplo, las situaciones que construimos en Isagen, pues tú para construir eso en video necesitas una producción de cine de 1 año, pues a unos costos impresionantes. Claro. En cambio, en el audio puedes crear ese ambiente y esa sensación, esas situaciones específicas para comunicar lo que se quiere. Entonces es de entender los medios, Juan. Santiago, hablemos entonces de más aplicaciones que tenga este formato del podcast. Usted ya nos dijo, en procesos, digamos, de inducción de una compañía, cuando hay un cambio, ¿qué más? Bueno, hay que entender que el podcast permite también la participación. Es muy interesante cuando podemos escuchar voces de colaboradores. Puede ser interactivo. Puede ser, es interactivo, pero no en tiempo real, obviamente, claro, ¿cierto? Sí. Pero, a ver, por ejemplo, colaboradores que no están conectados, que no se ven en estas empresas grandes que tienen sedes en muchas partes del país o del mundo, pueden tener voz y conocerse, ¿cierto? Y aporta a procesos de construcción colectiva. Entonces, si uno pone en un tema, por ejemplo, bueno, vamos a desarrollar esta idea, o sea, ¿qué solución le podemos dar a este tema específico? Deje sus ideas en esta plataforma.
Y ahí empezamos con las plataformas que tenemos en internet ahora. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de SoundCloud, que me estabas preguntando por SoundCloud. Bueno, SoundCloud te permite grabar una opinión con un computador que tenga micrófono. Claro. Tú tomas todas esas opiniones, las editas porque tiene que haber un editor que arme el cuento y empiezas a poner las opiniones de la gente y la gente se ve representada. Claro. O sea, la gente cuando se escucha dice, yo estuve en ese programa. Igualmente los presidentes, una gran compañía de 2.000 empleados. ¿Cuándo un empleado puede ver el presidente? Es muy raro. El podcast es una comunicación permanente que puede tener el presidente con los colaboradores y lo van a sentir mucho más cercano. Son algunas de las utilizaciones que tiene este medio. Santiago, tema muy interesante como siempre, todos los que nos trae usted acá a nuestro programa de negocio en Telemedellín. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias y como siempre aprovecho el espacio para invitar a todos los televidentes a que descarguen una conferencia que tengo sobre marketing de contenidos. Está en www.marketingdecontenidos.co. Mil gracias nuevamente, Juan.